Habíamos quedado sobre el final de la última clase, ¿sí? Habíamos definido una operación que habíamos llamado suma con circulito, donde, ¿sí?, suma con circulito iba de z por z en z, o sea, agarraba dos números enteros y me devolvía bajo una cierta regla un número entero. ¿Sí? O sea, era una operación hecha y derecha. ¿Sí? Nuestra operación era P más Q menos 1, donde este más y este menos que aparecen acá eran la suma y restas habituales en Z. ¿Qué tenía de simpático esta operación? Que si yo hago 2 más 2, es 2 más 2 menos 1, que me queda 3. ¿No? Y hacíamos referencia al tema de la renga, ¿no? 2 más 2 da 3 en este caso. Ya analizamos la clase pasada que esta operación, ¿sí?, es asociativa. Como tenemos infinitas posibilidades de elección de ternas, o sea, nosotros tenemos que probar que si hago A más B más C, me da lo mismo que hacer A más B más C, en una operación que trabajaba sobre un conjunto finito, que fue el primer ejemplo que trabajamos la clase pasada, con una tabla, probamos la asociatividad por fuerza bruta. O sea, analizamos todas las posibles elecciones de A, B y C y chequeamos que operara de esta manera me daba lo mismo que operar de esta manera. Acá, como tenemos infinitos elementos, la posibilidad de hacerlo vía tabla o fuerza bruta, como le digo yo, nos quedaba vedada. No lo podíamos hacer así porque nunca terminaríamos. ¿Sí? Y lo demostramos analíticamente. O sea, trabajamos simbólicamente esto y llegamos al mismo resultado a partir de usar ciertas propiedades de la suma y las restas habituales. ¿Sí? Son iguales. Ahí quedamos en el final de la clase pasada. Probamos asociatividad. Pero si teníamos una operación, habíamos hablado de 4 cosas que nos interesaban analizar. Una era la asociatividad, la segunda era la existencia de un elemento neutro, la otra era la existencia de inverso, y una última que era la conmutatividad. De vuelta, lo que estamos queriendo hacer es formalizar y generalizar las cuestiones que sabemos de las operaciones habituales. O sea, queremos tomar el modelo de la operación habitual y tratar de generalizar sus propiedades, ¿no? Para poder definir nuevas operaciones tan caprichosas como esta de acá. Asociatividad, nosotros sabemos que la suma en los enteros es asociativa, sabemos que existe un elemento neutro en Z para la suma habitual, ¿sí? O sea, si hago Z con la suma habitual es asociativa, ¿sí? Existe un neutro, que es el 0, ahora vamos a definir bien a qué llamamos elemento neutro. Existe inverso, que es lo que llamamos el opuesto, ¿sí? Y además es conmutativa. Estas 4 propiedades cumplen mi suma habitual. Bueno, para una operación cualquiera, quiero ver y ponerle un nombre si cumple alguna colección de estas propiedades. Ya para nuestra
suma caprichosa o suma renga, digámosle, ¿sí? Ya probamos la asociatividad. Vamos a recorrer ahora las otras propiedades. Existencia de elemento neutro. Neutro. ¿Sí? Decimos que para una operación existe elemento neutro, llamémoslo n, si se cumple. Dos puntos. Que n primero pertenece a una operación en A, digamos en un conjunto A. Primera cosa, ¿sí? El neutro tiene que pertenecer al conjunto. Por ejemplo, la suma en los números naturales no tiene elemento neutro, la suma habitual, porque el elemento neutro sería el 0 y el 0 no pertenece a los naturales. O sea, puede existir un elemento que funcionaría como neutro, pero que no esté en mi conjunto. ¿Sí? O sea, esto es digamos, una condición que muchas veces uno se olvida de chequear, ¿no? Pero el neutro, para servirme, tiene que estar en el conjunto. Primera condición. Segunda condición, si yo hago A, vamos a llamar a la operación, ¿sí? Vamos a llamarla asterisco. A operado con n me da lo mismo que n operado con A igual a A. O sea, es el elemento que si yo lo opero con cualquier, esto para todo A perteneciente a A. O sea, es un elemento que al operar con otro no le hace absolutamente nada. Insisto, estamos queriendo reconstruir cosas que ya conocemos, ¿sí? Es como el 0. Si yo hago 5 más 0 me devuelve 5. Si hago menos 8 más 0 me devuelve menos 8. O sea, no me cambia el valor del elemento, me devuelve el mismo elemento. ¿Sí? Entonces tengo que probar que existe un elemento que cumple con esto. ¿Sí? Veamos si existe neutro en la suma renga. A ver, ¿sí? N tendría que pertenecer a los enteros, primera cosa. Vamos a chequear a ver si pasa eso. Y después tendría que pasar que A sumado con N me tiene que dar lo mismo que N sumado con A igual a A. Se tienen que cumplir esta serie de igualdades y, aparte, y además que el número esté en los enteros. Entonces, vamos a arrancar, vamos a hacer por los dos lados. O sea, A más N quiero que sea igual a A. Pero ¿cómo opera mi suma renga? Me hacía A más la suma habitual de los enteros más el segundo número y me resta 1. Y esto que quiero que me dé A. ¿Cuál es mi incógnita en esta ecuación? N. ¿Sí? Entonces, acá yo ahora tengo una ecuación en números enteros. Esta operación la conozco, esta operación la conozco, entonces puedo trabajar como siempre, como si fueran ecuaciones. O sea, n es igual a menos a más 1. A se me vuela con A, entonces n es igual a 1. O sea, para que se cumpla esta condición, n tendría que ser 1. 1 pertenece a los enteros, así que me serviría. Chequemos la otra opción. N más A me tiene que dar A. La suma renga. De vuelta, por definición de esta suma, esto es N más A menos 1. Me tiene que dar A, o sea que N me queda A menos A
más 1, o sea que n me da 1. O sea, no entro en contradicción, ¿no?, con el orden de la operación para el neutro. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Sí? El neutro para la suma renga, ¿sí?, es 1. Habitualmente al neutro de una operación del estilo aditiva se lo llama 0. O sea, donde 0 es una categoría, no es un número. En este caso, para esta operación, el 0 es el 1. O sea, el 0 no es el 0, sino que el 0 es el 1, en este caso. Y ahora la están flipando. ¿Sí? O sea que para nuestra operación, que la definimos caprichosamente, al igual que la suma habitual de números enteros, es asociativa y tiene elemento neutro. O sea, con respecto a estas dos propiedades, la suma habitual, la que usamos todos los días, y esta suma renga son exactamente iguales. No habría diferencias estructuralmente. Trabajan sobre el mismo conjunto, ambas son asociativas, ambas tienen un elemento neutro. Veamos qué pasa con las otras dos, ¿sí?, propiedades, para lo cual vamos a tener que definirla. Segundo, existencia de inverso. De inverso, entre paréntesis, para todo elemento. ¿Sí? Esperen un segundo que tengo a Rodolfo que se quería ir del aula. Listo. Cuestión importante. La existencia de inverso, vamos a ver por qué, depende de la existencia de neutro. Si, asterisco, de A por A en A, es una operación tal que existe el elemento neutro, diremos que además existe inverso para todo elemento si para todo A perteneciente a A existe un A sombrero también perteneciente a A, tal que A operado con A sombrero me da el neutro. ¿Sí? En realidad tendría que poner también que A sombrero operado con A. O sea, el inverso es un elemento que si lo opero contra un número me da el neutro. Pero el inverso es una propiedad personal. O sea, que para cada A que yo elija, existe un A con sombrerito o con moño. Le digo indistintamente sombrero o moño a esta cosa de acá arriba. ¿Sí? A ver, pensemos. Volvamos al terreno conocido. En Z, ¿sí?, y la suma habitual. ¿Sí? El neutro es el 0. Ahora, si yo agarro un número A y le sumo un A con moño, quiero que me dé 0. Entonces, A con moño, ¿quién tiene que ser? 0 menos A. O sea, A con moño es menos A, que es lo que llamamos el opuesto
de A. O sea, en realidad, ¿sí?, esto que yo estoy haciendo acá de despejar, lo puedo hacer ¿por qué? Porque existe elemento neutro y porque todo elemento tiene inverso. ¿Sí? Entonces puedo despejar. Recuerden que el despeje es sumar o restar miembro a miembro, o multiplicar o dividir miembro a miembro. ¿Sí? Si yo no tengo el inverso, no es que no puedo agarrar y decir despejo. Piénsenlo. Se los dejo picando. O sea, la posibilidad de despeje en una ecuación depende de las propiedades que tienen las operaciones con las que trabajamos. Si no, no podríamos despejar. Por eso queremos reconstruir esto de manera formal y analizar estructuralmente. Por ejemplo, si a mí suma renga cumpliera con todas estas propiedades, y bueno, yo voy a poder como despejar. Lo que está sumando, pasarlo restando. Es más, si está bien definida la suma renga, voy a poder definir la resta renga. Para el que tenga ganas de pensarlo un rato y entretenerse, hágalo. Entonces, volvemos a la suma renga. Insisto, P más Q es P más Q menos 1. El neutro, ya lo encontramos, es 1. Entonces, dado un elemento A, tendrá inverso, llamémoslo A con moño, si existe A con moño perteneciente a Z, porque mi operación está definida sobre el conjunto de los números enteros, tal que A suma renga A con moño me dé 1. ¿Por qué 1? Porque 1 es el neutro. Si el neutro hubiera sido 5, yo acá pondría un 5. Entonces, ¿qué me dice la suma renga? Esto es A más A con moño menos 1 me tiene que dar 1. Entonces, yo acá ya estoy en una ecuación con números enteros, puedo usar todas las estrategias de números enteros. Y decir, A con moño me tiene que dar 2, paso el 1 sumando, menos A. Y listo. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? A con moño, ¿pertenece a Z? Sería la pregunta. 2 menos A tendría que pertenecer a Z para todo A perteneciente a Z. Pero si yo a un número le resto un número entero, ¿me da un número entero? Sí. Gracias. ¿Sí? Se cumple. O sea, este A con moño siempre va a estar dentro de los números enteros. En cambio, por ejemplo, si tomara esta suma dentro de los naturales, tendría problemas. Por más que tome los naturales con el 0, ¿no? Para que haya neutro. Ah, no, el neutro es 1, así que también me serviría. ¿Sí? Dentro de los naturales, no todo natural va a tener inverso. Porque si tomo el 5, 2 menos 5 no es un número natural. O sea que la operación no solamente depende de qué regla yo esté tomando, sino cuál es el dominio y el codominio que tomo. O sea, cuál es el conjunto A que considero en su definición. Digo, pensémoslo un segundo, paremos un segundo la rueda, y si lo pensamos, es lo que pasa con las operaciones habituales.
La suma está bien definida en los naturales, ¿sí? Pero la suma no tiene inverso, ni tiene neutro. Sin embargo, yo trabajo la suma en los enteros, tengo neutro, tengo inverso, ¿sí? Es asociativa, es conmutativa, o sea, cumple como con todo. Simplemente lo único que hice fue cambiar el conjunto de los naturales por el conjunto de los enteros. Y cambian completamente las operaciones que yo, digamos, las propiedades que cumple mi operación. O sea, es tan fundamental la forma de asignación como el conjunto donde trabajo. Básicamente, ¿por qué? Porque una operación es una función. Y las O sea que funciones, ambas se establecen de forma arbitraria. todo se establece de forma arbitraria. Fíjate que arbitraria que es mi suma renga. ¿Sí? Uh-huh. O sea, las defino así. De vuelta, yo estoy formalizando ideas que ya trabajo, ¿sí? Digamos, la suma de números naturales, habría que pensar cuán natural es. Uno la tiene muy asociada a el conteo y a hacer amontonamientos de cosas. Entonces le parece como que es natural sumar. Es entretenido probar hablar de cuestiones de la suma con chicos que todavía no manejan bien la suma. ¿Sí? Un chico de 6 años, por ejemplo. Ahí vamos a ver que un montón de cosas que nosotros damos por sentado y por naturales, no lo son tanto, porque si fueran naturales el pibe las agarraría al toque. Y les cuesta agarrar la suma. No es algo simple. Y tienen muchos, si a alguno le interesa, les puedo pasar un escrito de unos colegas y amigos sobre distintas interpretaciones de la suma para chicos de primer grado. No es lo mismo pensar en contar que en, qué sé yo, juntar cosas. O sea, tiene un montón de interpretaciones la suma, que por suerte nosotros los agarramos a los chicos en el secundario y todo eso ya lo trabajaron. Nosotros decimos 2 más 3 es 5 y lo tomamos como natural. Justamente un poco la idea de pensar esta parte también, y esta suma renga, es desnaturalizar que 2 más 3 es 5. Fíjense que en esta suma 2 más 3 es 4. ¿Sí? Y por ahora viene cumpliendo con todas las mismas condiciones que la suma habitual, en donde 2 más 3 es 5. ¿No? Fíjense, chequeemos, ¿sí? Hagamos un ejemplo. Veamos con un ejemplo que se cumple. Veamos con un ejemplo que a Moñito cumple lo pedido. ¿Sí? La demostración es esto de acá arriba. Vamos a ejemplificarlo. A ver, si yo tengo A es igual a menos 7. ¿Sí? Entonces, A con Moñito, ¿quién sería? Menos 7 más 2. Es 2 menos A. A es menos 7. Ojo con los signos. 5. No, 9. No. A con Moñito es 2 menos 7. O sea, A con Moñito es 2 más 7, que es 9. Sí. O sea, para esta operación, el opuesto de menos 7 es 9. ¿Sí? Fijémonos, a ver si yo hago menos 7, suma renga con 9. ¿Sí? Me da menos 7 más 9 menos 1. Menos 7 más 9 es 2. Menos 1 es 1, que era mi neutro. O sea, efectivamente cumple lo que tiene que cumplir, que es darme el neutro. Si se fijan, hay cosas que se siguen cumpliendo. O sea, este es el que funciona como 0. ¿Cuál es la distancia del menos 7 al 1? ¿Cómo?
¿Cuál es la distancia desde el -7 hasta el 1? 8. 8. ¿Cuál es la distancia del 9 hasta el 1? 8. 8. O sea, si se fijan, un número y su inverso están a igual distancia del neutro. Lo mismo que pasa en los enteros cuando yo tomo un número y su opuesto. Están a la misma distancia del 0. ¿Por qué me interesa el 0? Hago así, montoncito. ¿Por qué me interesa el 0? Porque el 0 es el neutro para la suma que estoy usando. O sea, esta propiedad de equidistancia al neutro para un número y su inverso se sigue cumpliendo. O sea, todas las cosas que pasan en los enteros están pasando para los enteros con esta suma renga, en donde 2 más 2 es 3, insisto. ¿Sí? Profe, una duda. Diga. Porque estaba hablando de distancia y yo lo que pensé fue en el módulo. ¿El módulo sería una operación que No, nos interese, por ejemplo, acá, o ni siquiera es operación? no, lo que pasa es que el módulo, o sea, fíjate que yo mis operaciones agarro 2 elementos y te devuelvo un 1. Sí. ¿Sí? O sea, lo que estoy pensando son operaciones binarias. O sea, que agarran 2 y te devuelven 1. Ok. Módulo pensado como operación sería una operación unitaria, como la raíz cuadrada. Me Ujú. agarro un número y me devuelve un número. ¿Sí? Sí. O sea, no entra en nuestra definición de operación el módulo. ¿Sí? Igual el módulo lo podés pensar, o sea, una definición del módulo es distancia al 0. ¿Sí? Sí. Nada más que ahora el 0 es una categoría. Claro, sí, por eso lo pensé. Entonces sería la distancia al 1, justamente. O sea, en Z, 3. Justamente lo que decís está perfecto. En Z, considerado con la suma renga, el módulo de un número es la distancia al 1. ¿Sí? ¿Por qué el 1? Porque este es el neutro. Entonces, módulo de -7 me queda 8, módulo de 9 me queda 8, ¿sí? Como los dos, ¿sí? Tienen el mismo módulo, porque 1 es el inverso del otro. Una cuestión de nombres. Cuando la operación es de tipo aditiva, al inverso se lo llama opuesto. Una cuestión de nombre. Los números opuestos tienen que tener el mismo módulo. Ujú. Entonces se sigue cumpliendo todo eso. O sea, esta suma lo único que hace es moverme el universo un lugar a la derecha o a la izquierda. Un lugar a la derecha, porque el 0 está en el 1. Me corre un lugar a la derecha de la recta numérica, básicamente. Después por eso va a cumplir todo, porque es un movimiento rígido, pensándolo como función. Muevo rígidamente, entonces pasan las mismas relaciones, Pero en un lugar distinto, por decirlo pero de en una un forma. lugar distinto, exactamente. Todo pasa a un lugar más tarde, Ujú. exactamente. Es re linda esta parte, me re gusta. ¿Sí? Última cosa, conmutatividad. Conmutatividad. Lo mismo, sea A y asterisco una operación. Operación en A. ¿Sí? Asterisco se dice conmutativa si
A operado con B me da lo mismo que B operado con A para todo A, B perteneciente a A. O sea, da lo mismo hacerlo en un orden o en otro. ¿Sí? Habitualmente nosotros pensamos que todas las cosas son conmutativas, ¿sí? Salvo que lo pensemos un poco y pensemos la división, ¿no? Pero no toda operación es conmutativa. En el segundo tramo vamos a trabajar con matrices que ya en el práctico de estructuras tienen la definición de suma de matrices para analizar cómo operan, pero, digamos, las matrices son un lugar, por ejemplo, donde el producto no es conmutativo. Ojo que yo acá digo una operación y la operación no necesariamente tiene que ser una suma, puede ser un producto. Yo llamarlo producto, ¿sí? El producto vectorial que van a ver en geometría, ¿sí? Cuando vean vectores en R3, es una operación, agarra dos vectores de R3 y me devuelve un vector de R3. Ahí tienen otra operación que tampoco es conmutativa, ¿sí? Sin embargo, es asociativa y tiene un elemento neutro, tendría que pensarlo, ahora me agarró la duda, si tiene neutro o no, ¿sí? Creo que no, pero es conmutativa, o sea, la conmutatividad es una propiedad que no depende de las anteriores. La existencia de inverso depende de la existencia de neutro. O sea, una depende de la otra. ¿Sí? La conmutatividad, en principio, no depende de todas ellas. ¿Sí? Profe, una duda de esto. Dígame. Cuando nosotros definimos la existencia de un elemento neutro, por ejemplo, en la definición, como que implícitamente se dice de que es conmutativo, porque cuando lo estás definiendo estás cambiando el orden y supuestamente te da lo No, mismo, ¿o no? no, justamente es eso. El neutro tiene que cumplir esto. Para que sea conmutativa, cualquier par de valores tiene que cumplir esto. Ojo. Ojo, ¿no? Ay, no No entendí. es lo mismo pedir que para cualquier pareja que vos te elijas se cumpla esto, que haya una pareja en particular que cumpla con esto. Claro, pero esa pareja particular cumple con la conmutatividad o ni siquiera. Sí, para esta pareja particular, pero a mí la conmutatividad me interesa, yo voy a decir que una operación es conmutativa cuando no importa quién elija yo. Claro, sí, pero mi duda era como si el elemento neutro implícitamente te dice de que es conmutativo, No, ¿no? no, no. Al elemento neutro le pedimos conmutatividad, o sea, que al operar sea conmutativo, pero no tiene que ser, la operación puede no ser conmutativa. ¿Sí? Cuando veamos Okay. productos de matrices, va a quedar un poco más claro esto. El producto de matrices no es conmutativo, sin embargo el neutro, multipliques de un lado, multipliques del otro, te devuelve el mismo resultado. ¿Sí? Uh-huh. Digo, a ver, para pensar un segundo, hojita borrador de pensar. Si yo digo A a la B, ¿no? Defino la potencia. ¿Esto es conmutativo? O sea, ¿da lo mismo hacer 3 a la 2 que 2 a la 3? No, No. Sin embargo, si yo pongo un 2 y un 2, da lo mismo. claro, sí. 2 a la 2 me da lo mismo que 2 a la 2. Me decís, ah, pero pusiste lo mismo. Te digo, no. Acá yo escribí el 2 de acá arriba. Y acá yo escribí el 2 de acá abajo. Claro, es como la particularidad. Es un caso particular, exactamente. Es un caso particular. Cuando pedimos conmutatividad queremos que pase siempre. Claro, que sea general. Exactamente. Que sea para todo par de elementos. Ok. No ¿Se me puede importa decir que que es haya... aplicable a todos? ¿Cómo? Se puede decir que es aplicable a todos.
a todo par de elementos, como mi operación opera sobre 2, ¿sí? Me dice que para cualquier pareja que agarre, si yo opero en un sentido u opero en el otro, me da el mismo resultado. Pero la elección está completamente librada. Tiene que ser para cualquier pareja que agarre. ¿Sí? No me sirve que una operación, una sea conmutativa, ¿sí? Sino que tiene que ser para todos. Insisto, me faltaría tener manejo para dar lindos ejemplos de matrices. Uno puede encontrar un par de matrices que si las multiplica en un orden, le da lo mismo que multiplicarlas en otro orden, pero no pasa para todas las matrices. Podría agarrar otras 2 matrices donde multiplica en un orden, le da una cosa y multiplica en el otro y le da otra. ¿Sí? Si se me ocurre cómo escribirlo sin meternos mucho en la cuestión de matrices, que lo vamos a ver el cuatrimestre que viene, o encuentro algún ejemplo más lindo, se los paso. Ahora no se me está ocurriendo. Digo, estoy pensando en una operación que no sea conmutativa, pero que haya algún caso en donde conmutar sea indiferente. Y sin el ejemplo chongo de que repito el número. Ya se me va a ocurrir. Por ahora se las debo. Entonces, este es el ejemplo de conmutatividad. Analicemos, ¿sí?, qué pasa con mi suma renga. Y es la última ya propiedad. A ver, querría ver que A operado con B me tiene que dar lo mismo, me estoy preguntando si me da lo mismo que B operado con A. Entonces, lo hago por este lado, lo hago por este lado y veo qué pasa. La definición de mi operación me dice que haga A más B y le reste 1. Acá, para la definición me quedaría B más A menos 1. Pero la suma en Z, la suma habitual, es conmutativa. Nosotros sabemos que hacer 3 más menos 5 o menos 5 más 3 da igual. Siempre trabajamos en que la suma en Z es conmutativa y lo tomamos como un mantra. Así que yo algo que podría hacer es acá conmutar. Y decir, esto es lo mismo que A más B menos 1. Y esto es exactamente igual a esto sin tener que decir A más B da lo mismo que B más A. Digo, acá hay una A, hay un más, hay un B, hay un menos y hay un 1. Es exactamente lo mismo porque son idénticos. ¿Sí? Como son iguales, entonces la suma con circulito es también conmutativa. Y se me muere la virome. No quiere decir que se acaba la clase porque tengo otra. Conmutativa. Ahora sí, si esta virome se acaba, se termina la clase. Porque otra más no tengo. ¿Sí? Entonces, volviendo un poquito para atrás a nuestro listado de la hoja 1, vemos que nuestra suma con circulito, lo que llamé yo suma renga, es asociativa, al igual que la suma habitual, tiene un elemento neutro, al igual que la suma habitual. Los neutros son diferentes, porque son distintas operaciones. Todo elemento tiene inverso, al igual que en la suma habitual, y es conmutativa, al igual que en la suma habitual. O sea, estructuralmente, ¿sí?, o sea, Z con la suma habitual y Z con la suma, esta que yo llamé renga, tienen la misma estructura. O sea,
dentro de este conjunto, con esta operación, se cumplen las mismas 4 propiedades. Eso es lo que llamamos que tengan la misma estructura. ¿Sí? Ahora, a esto de las estructuras, para ver si tienen la misma estructura, para diferenciarlas, vamos a ponerle nombre. ¿Sí? ¿Sí? Estoy buscando donde tengo la definición para decirles a dónde lo quieren buscar. ¿Sí? No, grupo no. Grupo la clase que viene. Tin, 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 tin. ¿Dónde estás, anillo? Asociativa, conmutativa. Ejemplos. Ah, no, anillos con 2. Está bien, es grupo. Se me estaban mezclando los nombres de las estructuras. ¿Sí? Entonces, definición. Menos mal que chequeé mi apunte. ¿Sí? A veces la memoria falla. Sea A un conjunto y asterisco, con circulito, sin circulito, este quiere representar algún símbolo de operación. El símbolo de operación puede ser absolutamente cualquier chirimbolo. ¿Sí? O sea, yo hice un más con un circulito, un asterisco, ¿sí? En el apunte, si lo estuvieron leyendo, ¿sí? Defino algunas con este chirimbolito, ¿no? Que nunca me sale dibujarlo, ¿no? ¿Cómo es? El ochito ese con la patita así, ¿no? O sea, uno puede usar cualquier símbolo. Es más, se los he comentado que, por ejemplo, en Israel a la suma usan este símbolo para la suma habitual, porque no dibujan cruces. ¿Sí? Entonces, digamos, también la simbología, ¿sí? La simbología depende de alguna decisión arbitraria. Sí, Cristian, la conmutatividad también se podría probar por tabla en el caso en que tengas una operación definida sobre un conjunto finito de elementos. ¿Sí? O sea, todas estas propiedades que vimos para la suma renga se pueden probar, ¿sí? Vía fuerza bruta en caso de que el conjunto A tenga una cantidad finita de elementos. En el apunte, ¿sí? Tienen ejemplos hechos de todas las propiedades sobre conjuntos finitos. Y después en la práctica se le pide que lo hagan. La onda es que intenten y si no, consultan la clase que viene. No termina esto, porque yo cada vez que digo la clase que viene empiezan a guardar. Diremos que A con asterisco, o sea, el conjunto formado, o sea, el par ordenado formado por el conjunto y el símbolo de operación, ¿sí? Tiene estructura de grupo, y esta es la definición de grupo, si asterisco es asociativa, tiene elemento neutro y todo elemento tiene inverso. ¿Sí? O sea, de las 4 propiedades que vimos, cualquier conjunto con una operación va a tener estructura de grupo
si se cumplen las 3 primeras. 4. Profe, ¿puede Sí, repetir eso último que se cortó? voy de vuelta, eso porque me salí de la imagen. Digo que un conjunto con una operación tengo. Si yo pruebo que la operación es asociativa, tiene elemento neutro y además todo elemento tiene inverso, decimos que el par ordenado formado por el conjunto y la operación, esta parejita, tienen estructura de grupo. Por ejemplo, ¿sí? Ejemplo. Ahora hago un ejemplo, pero quiero ya que estoy terminar la definición. Si además, ¿sí? Asterisco es conmutativa, la pareja A con asterisco se llama grupo abeliano o conmutativo. ¿Sí? Digo, a ver, ¿qué definimos? O sea, Z con nuestra suma renga es grupo abeliano. ¿Por qué es grupo? Porque es asociativa, tiene elemento neutro y todo elemento tiene inverso. ¿Por qué es abeliano? Porque es conmutativa. Z con la suma habitual también es grupo abeliano. A ver, pensemos, los reales con el producto. ¿Sí? A ver, ¿el producto de números reales es asociativo? Sí. ¿Tiene elemento neutro el producto? Sí. ¿Cuál es? 1. El 1. ¿Todo elemento tiene inverso? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el inverso del 0? No tiene. A. ¿Sí? No es grupo porque no todo elemento tiene inverso. El 0. En los naturales que no, por ahí no ponemos el 0, entonces sí sería. A ver, los naturales sin el 0, ¿para qué operación? No, está bien, yo por la multiplicación, por lo que estaba diciendo recién de la multiplicación que ponía lo del 0. Los naturales con la multiplicación. ¿Sí? A ver, ¿es asociativa? Sí. Perfecto. ¿Tiene elemento neutro? Sí. Sí, también el 1. El 1, también el 1. ¿Todo elemento tiene inverso? Y no. No, Porque ¿cuál sería el inverso multiplicativo del 5? Cuidado, estoy mirando multiplicación, ¿eh? Claro, está bien. Multiplicación Claro. Sí, sí. tampoco es grupo. ¿Sí? O sea, si bien es asociativa, Claro, tiene que existe, tener las tres tienen que cumplirse. claro, exactamente, existe neutro, no todo tiene inverso. Es peor todavía acá. ¿Por qué? ¿Por qué Porque es es más peor? corto también lo que tenemos. Acá en los reales el 0 nomás tiene problemas. Claro, Acá en los naturales está más limitado. todo número, ¿sí? No tiene inverso multiplicativo salvo el 1. Claro. Ninguna multiplicación me da 1, salvo que sea 1 por 1. En cambio, si yo tomo los racionales sin el 0, ¿sí? Y el producto, ¿sí? Es grupo abeliano. Claro, porque entrarían los negativos también. Le saco el 0, pero es el producto. Podría tomar los positivos nomás.
¿sí? Como es el Está bien. producto, me saco de encima el elemento que no tiene neutro, que no tiene El cero. inverso, digo. Claro, Está bien. ¿sí? Estoy mirando el apunte, digo, por ejemplo, en el apunte van a encontrar un ejemplo de una operación sobre piedra y papel, o sea, un conjunto con dos elementos, ¿sí? Y está demostrado por tabla la asociatividad, la existencia de neutro, ¿sí? La existencia de inverso, ¿sí? Y la conmutatividad, ¿sí? O sea, Profe, dime. ¿puede ser que algunos libros agreguen la propiedad o ley de cierre o ley interna también como propiedad de grupo o grupo abeliano? Es que para tener un grupo, si te fijas en mi definición, ¿sí? Bueno, no lo puse justamente acá, asterisco tiene que ser una operación. Sí, Y como nosotros definimos operación, es que se cumpla la ley de cierre. ok. ¿Sí? Yo definí operación, o sea, asterisco una operación en A. Yo definí operación como que agarra dos elementos del conjunto y te devuelve uno del conjunto. Ok, Y a que eso me es refería. función. Y que es función. Justamente eso estaría adentro de, cuando digo asterisco es una operación en A, es cumplir la ley de cierre. Cumple Sí, la ley de cierre. sí. Es lo que es la bibliografía esa dice, ley de cierre es lo que yo estoy llamando sea una operación. Ok, no tendríamos que aclararlo en este caso. Pues ya lo damos por hecho porque es una operación. No, primero tendrías que demostrar que es una operación. Ok, Y justamente ahí estás probando la ley de cierre. ok, Yo podría pedir analizar cuál es la estructura de un conjunto y una cierta regla de asignación, y resulta que esa regla de asignación no es una operación. claro. Entonces, como no es una operación, no hay estructura posible. Tipo, el típico ejercicio teórico para el que se aviva no hace un montón de cuentas. Mm. Nada, pero sí, siempre hay como que chequeo. Salvo que yo diga, dada la operación, si yo Ya lo damos digo, por hecho. dada la operación, listo, se da por demostrado, o sea, se da como hipótesis que con lo que yo estoy trabajando es una operación. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Digo, si se fijan, yo acá me puse con el producto, pero sin embargo, si yo tomo la suma habitual, ¿sí? O sea, tomo los naturales, no, los enteros con la suma habitual, los racionales con la suma habitual y los reales con la suma habitual, ¿sí? Los tres son grupos abelianos. ¿Sí? O sea, la suma tanto de enteros, racionales o reales, ¿sí? Es asociativa, tiene elemento neutro, que es el cero, tiene elemento inverso, que es lo que llamamos el opuesto en los tres casos, y es conmutativa. Así que, nada, se cumple todo eso. Y vamos a terminar, ya son 9:10, digo, pensando un poco en por qué trabajamos, como se dice, esta cuestión estructural. La idea un poco de trabajar vía estructuras es que si yo demuestro algo para la estructura, lo demuestro para todo conjunto que haya. ¿Sí? Por ejemplo, propiedad. Si A con asterisco, ¿sí? Es un grupo, o sea, ¿qué estoy diciendo acá? ¿Sí? Que el asterisco es una operación en A, se cumple ley de cierre.
digo que es grupo, entonces es asociativa, ¿sí? Tiene elemento neutro y tiene inverso, ¿sí? Bueno, si A es un grupo, esta sería mi hipótesis. Entonces, ¿sí? El neutro es único. Y acá hay algo que nunca dijimos, ¿sí? Nosotros hablamos de existencia de neutro, nunca hablamos de unicidad, ¿no? O sea, podría haber más de uno por ahí. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo esta propiedad? Que cualquier operación que sea asociativa, tenga elemento neutro y exista el inverso, o sea, que tenga estructura de grupo, entonces el neutro no pueden ser dos diferentes. Hay un solo neutro. O sea, está bien definido el neutro. Entonces, ¿cómo demostramos eso? ¿Sí? Una estrategia habitual, cuando yo quiero mostrar unicidad o demostrar unicidad, es suponer que hay dos. O sea, supongo que hay dos y trabajo y debería llegar a el mismo. ¿Sí? A una igualdad entre las dos cosas. Es terrible la gente de cálculo como a esta hora me empiezan a mandar consultas. Tenemos clase mañana a las 8 de la mañana, podrían esperar, ¿no? 12 horas, 11 para ser exacto. Entonces, demostración. Es que lo extrañan mucho. No, si me extrañaban me escribirían en otro momento, no a las 11 horas antes de la clase. Demostración. Entonces, supongamos, con lo que decíamos, supongamos que existen dos neutros. Llamémoslo n y n'. No pongo moño porque el moño lo usé para el inverso. ¿Sí? Entonces, como n es neutro, ¿sí? Entonces, n operado con cualquier elemento a, ¿sí? Me da lo mismo que a operado con el neutro, ¿y qué me da? Si es neutro. Profe, ahí me perdí. ¿Por qué puso E? Porque me chingué de nomenclatura. ¿Seguro que poner N' ahí? No, n quiero poner. Tiene que dar A. Gracias. Eso me da. Espérenme un segundito, tiki, tiki, tiki. Ya seca, ya seca. Era n, a operado, el neutro operado con a y a operado con el neutro, me tiene que dar a, ¿sí? Para todo a perteneciente al conjunto A, ¿sí? Por definición de neutro. Entonces, en particular, si yo hago n operado con n', me va a dar lo mismo que n' operado con n, ¿sí? ¿Que quién es? N'. O sea, si yo a mi neutro lo opero con el otro neutro, como el otro neutro está en el conjunto, o sea, no nos olvidemos, n pertenece a, n' pertenece a A, porque si no, no serían neutros. ¿Sí? Entonces, si al n lo opero contra el segundo neutro, me tiene que devolver el segundo neutro. Primera cosa, llamémoslo 1 a esto. ¿Sí? 5. ¿Eso que anotó ahí es lo que queremos probar o ya ¿Qué arrancó la cosa? demostración? La Lo demostración, de... lo que quiero probar es esto, que el neutro es único. Sí, Todo esto que estoy diciendo, esto es parte de la demostración. la definición de neutro, que es lo que voy a usar en mi demostración.
Como n es neutro, tiene que cumplir esto, por definición. En particular, como vale esta propiedad para todo elemento del conjunto, vale para el n'. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Pero como n' también es neutro, ¿sí? ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Sí? Si yo hago n' operado con n, me da lo mismo que n operado con n', ¿sí? Acá estoy pensando que n' es el neutro, entonces lo que me devuelve es n. Y esto lo voy a llamar 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fijémonos, a ver, yo podría arrancar desde acá, ¿no? Y decir, n' de 1 y 2, yo puedo decir, n', vamos a ver si me entra todo en la hojita, acá, n', ¿a qué es igual? A n' por n, esto de acá. Pero ¿esto a qué es igual? N' por n lo tengo acá. Es igual a n por n'. Pero n por n' Es igual me a queda n. n. ¿Sí? O sea, si me quedo con los dos extremos, n' es igual a n. Entonces... Claro, y es un absurdo. No, no es un absurdo. ¿Por qué es un De lo absurdo? del n' que sea igual a n, ¿no habíamos dicho que eran dos diferentes? ¿A dónde lo dice? El neutro es único. No, es como que Yo comprobamos dije, que los dos son iguales. claro, Es yo el mismo dije, número. si hay dos Ah. neutros, son el mismo. Ahora sí ¿Sí? entendí. ¿Sí? Si, para probar que sean, o sea, si fuera por el absurdo, tendría que haber dicho, hay dos neutros, tal que uno es distinto del otro. Llego a esta igualdad, absurdo. ¿De dónde surgió el absurdo? De suponer que eran distintos. Es Sí. medianamente lo mismo. Yo acá lo que digo es, digamos, la demostración por el absurdo es una estrategia clásica para probar unicidad. Habitualmente lo que se hace es, se supone que hay dos y se opera según las propiedades que cumplen los dos y se llega a la conclusión de que tienen que ser el mismo, de que tienen que ser iguales. ¿Sí? O sea, si yo tengo estructura de grupo, me dicen que tengo un conjunto y una operación con estructura de grupo, si yo encuentro el neutro, ya sé que no hay otro, no me preocupo, o sea, el neutro está completamente bien definido. Es más, está unívocamente definido por la operación si tiene estructura de grupo el conjunto con esa operación. ¿Sí? Tarea para la semana. ¿Sí? En el apunte que les mandé, que se llama Estructuras Algebraicas, tienen un montón de ejemplos. Lo que no tienen es numeradas las páginas. ¡Qué pavote! Nunca numeré las páginas. ¿Sí? Pero digamos, van a ver, por ejemplo, que está otra propiedad, ¿sí? Que el inverso es único también. O sea, acá probamos que el neutro es único, se puede demostrar que el inverso también es único. Para cada elemento tiene uno y solo uno, un y solo un inverso. ¿Sí? Pueden leer hasta la página, lo que trabajamos es hasta la página 7. ¿Sí? Después define anillo, que eso lo vamos a trabajar la semana que viene. ¿Sí? O sea, para la semana que viene nos quedan dos estructuras. Ya vimos la primera, que es la de grupo. Después vamos a ver anillo y cuerpo. ¿Sí? Que son dos estructuras, ¿sí? Cuando tengo un conjunto con dos operaciones.
sea, este es digamos, el caso más simple, que es un conjunto con una operación. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Agarrar un conjunto con dos operaciones. ¿Qué es lo que estamos queriendo reconstruir? La suma y el producto. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos queriendo reconstruir? A los reales. Que los reales tienen un montón de buenas, ¿sí? ¿Cómo se dice? Propiedades con respecto a sus dos operaciones. ¿Sí? Y después daremos un saltito más. ¿Sí? Y de la práctica, práctica, ¿sí? ¿Profe, mandó la práctica? La práctica la subí hoy. Ah, porque no la vi, por eso. Yo creo que la subí. No, Sí. no estaba, profe. Jódeme que no la subí. No, mejor La igual. vi, ¿La vieron o Venga. no? En archivo no está. y entrega por Dice, espacio. Bueno, si no está en archivos, ahora la subo. Se me pasó, pensé que la había subido hoy. está el archivo, Listo. dice álgebra segundo, clase 5 y estructuras algebraicas, el PDF. Bueno, la subo ahora. Se llama práctica estructuras. La subo ahora. Pueden ir avanzando. ¿Sí? Un grupo, conjunto matrices, verifica que es grupo abeliano. Grupo abeliano es grupo. Hasta el ejercicio 9 pueden hacer de la práctica. Está buenísimo porque la práctica tiene 12 ejercicios. O sea que si hacen toda la tarea, están a 3 ejercicios de terminar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hay un niño cantando. Ay, perdón, sí, yo me muteé, pero recién me...